empezamos el día de hoy trayendo estas cosas a esta actividad, a este taller del día de hoy. Y María Aide, ¿para qué te sirve lo que tienes ahí que te pedí que trajeras? Pues para mí primero el cuaderno es para apuntes. Colores, diferentes colores, ¿para qué será? Para rayar. Sí, para rayar. Diferentes. Listo. ¿Y la artesanía? Pues el artesanía pues se representa para mí, eso es lo que estoy haciendo por el momento. Listo, muy bien. Entonces, mujeres, ¿qué pasa con lo que vamos a hablar el día de hoy? Resulta que cuando ustedes hacen un proceso artesanal, cuando ustedes hacen una pieza artesanal, o cuando miran cómo pasa desde la materia prima hasta que la llega al cliente, todo tiene un paso a paso, ¿cierto? Todo tiene un hilo que de ese hilo se empieza a formar un producto o una fibra que se empieza a formar un canasto. Y luego de hacer toda la pieza completa, no finaliza ahí, sino que tiene otro recorrido hasta que llegue a la casa de otra persona, ¿cierto? Y eso es lo que nos pasa con los proyectos. Empezamos con una idea sencilla, empezamos con una idea puntual y poco a poco le hemos estado dando forma. Pero, esas ideas no podemos dejarlas en la nada. No podemos dejarlas como vamos a hablarlo y a pensarlo y a imaginarnos y a soñarlo si no lo aterrizamos y si no lo vamos organizando. Por eso les pedí el cuaderno, por eso les pedí los colores y la artesanía, porque hoy vamos a mirar una herramienta que nos permite organizar todas estas ideas, ¿cierto? Pensemos en cosas que organizamos en la artesanía. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen un catálogo, hay diferentes elementos dentro del catálogo que unos van unidos con otros, ¿cierto? Por ejemplo, empiezan con cómo se llama la referencia, ¿cierto? ¿Cómo se llama la pieza? Ah, no, esto es una petaca grande, esto es una petaca pequeña, este es un canasto mediano, este es un chumbe, este es una ruana, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a llamar? Y luego de ahí, listo, ¿qué tamaño tiene? ¿Cuáles son las medidas? Ah, no, cogen un metro, lo miden, anotan cuánto mide. Luego, listo, ¿esto cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos demoramos haciéndolo? ¿Qué nos implica costearlo? ¿Cuál va a ser el precio final? Y si es al por mayor, entonces hay unos descuentos o hay un precio ajustado, ¿cierto? Todo eso depende lo uno de lo otro. Si ustedes no tienen la referencia, va a ser difícil sacar el precio, por ejemplo, y colocarlo en el catálogo. Si ustedes tienen la referencia, pero no tienen las medidas, tampoco van a saber cómo costearlo. ¿Por qué les explico esto? Porque llegamos a un momento de la construcción de nuestros proyectos en donde vamos a tener una herramienta parecida a la que tenemos en el catálogo para ir organizando cada una de las partes del proyecto. Pero esta herramienta nos hace pensar en que todo depende de lo que estamos colocando ahí, ¿cierto? Es como lo que tienen a la mano. Si ustedes no tienen dónde escribir, no van a poder escribir. Si ustedes tienen dónde escribir, pero no tienen con qué escribir, pues tampoco lo van a poder hacer, ¿cierto? Entonces, esta herramienta es una forma de organización. Ya tenemos los objetivos, entonces nos permite organizar objetivos, actividades, precios, formas de hacerlo, ¿sí? Y a esto le vamos a poner un nombre muy puntual, ¿cierto? Entonces, la charla de hoy, ese va a ser el concepto que vamos a aprender. Y aquí le voy a dar el paso a Kate para que nos cuente cómo se llama esa herramienta, para qué nos sirve esa herramienta
y cómo vamos a empezar a organizarla el día de hoy, porque es fundamental y crucial en todos los proyectos que hagamos. ¿Listo? Adelante, Kate. Listo, Angélica. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Como dice mi compañera Angélica, hoy vamos a aprender una herramienta que nos va a servir para organizar todo lo que hemos hecho en el proyecto hasta el momento e inclusive lo que vamos a continuar viendo en los siguientes módulos. Entonces, ¿están viendo mi pantalla en este momento? Sí. Listo. Sí. Les quiero que todos miren el cuadrito que les estoy compartiendo para que entiendan un poco lo que les voy a explicar, pues parte de lo que va a ser la charla de hoy. Entonces, una vez realizado todo el proceso de identificación del problema, causas, efectos, inclusive también ya identificamos quiénes son los involucrados de nuestro proyecto, planteamos también los objetivos y ahorita que ya estamos en las actividades, vamos a pasar a nuestro marco lógico. Entonces, ¿qué es esta matriz de marco lógico que están viendo en este momento? Si ustedes ven, hay unas columnas que tienen cierta información y hay unas filas. ¿Qué pasa? Todo lo que nosotros hemos consolidado hasta el momento nos va a servir para incluirlo en esta matriz, ¿cierto? Y va a ser como nuestro mapa de navegación para entender todo lo que venimos haciendo, todas las actividades que hemos planteado e inclusive todo el presupuesto que ustedes ya también traen para esta charla como tareita. Y entonces es muy importante que ustedes pues inicialmente entiendan qué es esta matriz de marco lógico, ¿verdad? Entonces, esta matriz de marco lógico es una herramienta que nos permite organizar la información más importante de nuestro proyecto. Como les decía ahorita, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros indicadores, nuestro presupuesto, nuestras fuentes de verificación, nuestro cronograma, que todo esto es mucha información, pero cada cosita la vamos a empezar a ver al detalle para que ustedes entiendan de qué se trata. Al final todo esto surge de nuestros objetivos generales que ya previamente hemos planteado y de nuestro objetivo general, que es nuestro propósito de proyecto. Entonces, esta matriz de marco lógico nos ofrece muchas ventajas a todos al momento de formular un proyecto. ¿Cuáles son esas ventajas? Primero, que involucra a todos los participantes del proyecto. ¿Por qué? Porque pues ustedes previamente en sus actividades, la tarea que traían para hoy, ya plantearon qué van a hacer, con quiénes los van a hacer, a quiénes se les va a pagar, cuáles son las herramientas que vamos a necesitar para cada actividad, cuál va a ser ese presupuesto que vamos a requerir para cada uno. Entonces, por eso nos permite, primero, incluir a todos los participantes del proyecto. Segundo, también nos permite suministrar toda la información de forma organizada y lógica pues para todo el plan de ejecución. ¿Por qué les digo que es un plan de ejecución? Un plan de ejecución es pensar en el paso a paso de cómo vamos a realizar nuestro proyecto. Por ejemplo, no sé si recuerdan que en la charla pasada nosotros les establecimos a ustedes que para esta charla tenían que proyectar sus actividades con un presupuesto de 20 millones en un tiempo de 6 meses. Entonces, al ustedes ya tener ese presupuesto y esas fechas de ejecución que van a tener en cada una de sus actividades, ustedes ya pueden organizarla en esta matriz de marco lógico. Y eso nos va a poder dar pie para entender cuál va a ser nuestro plan de ejecución y cuál va a ser el paso a paso. Bueno, que si yo voy a hacer un taller, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para realizar ese taller? Entonces ahí lo vamos a organizar, cuál va a ser mi meta, cuál va a ser mi presupuesto, cómo voy a medir eso, ¿sí? Entonces por eso también nos permite como tener ese plan de ejecución de lo que vamos a hacer. También nos permite no solo a nosotros, sino a las personas que nos vayan a financiar el proyecto, en este caso entidades, como pues ya en otras ocasiones les hemos comentado, no sé, por ejemplo, un Ministerio de Cultura que nos va a pagar estos 20 millones de pesos que nosotros establecimos, ¿cierto?, para nuestro proyecto. Al momento de que ellos quieran evaluar y hacerle seguimiento a lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro proyecto, esta matriz de marco lógico va a ser el resumen de todo. Inclusive es como esa guía para ellos para entender qué fue lo que ustedes hicieron, cómo lo hicieron y hacerle posterior seguimiento, ¿cierto?
Entonces, por eso es que esta matriz de marco lógico es una herramienta fundamental, no solo en el proceso de formulación de los proyectos, sino también del seguimiento que se le vaya a hacer después de que ya tengamos la plática, ¿cierto? Entonces, esta matriz, como ustedes la ven, está estructurada en 4 filas y en 7 columnas, pero estas siempre van a estar estrechamente relacionadas. ¿Por qué? Porque todas están enfocadas en presentar el proyecto en forma resumida, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, en la primera columna sale el fin, que al final pues es nuestro objetivo general, que es a lo que queremos llegar, y cada una de las actividades que vamos a tener para ese fin. Pero si ustedes ven, tiene relación tanto la fila como la columna, ¿cierto? Las dos tienen una relación estrecha. Entonces, por eso es muy importante que entiendan cómo va a funcionar la lógica. Sé que ahorita pues igual es bastante información, pero ustedes lo van a ir adaptando y entendiendo a medida de que vayamos diligenciando cada una de nuestro proyecto, de nuestras actividades en esta matriz. Entonces, el día de hoy nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una revisión a lo que ustedes ya traen, a la tareita, y vamos a empezar a apropiarnos un poco de esta matriz de marco lógico para que vayan entendiendo un poco más en la práctica, que pues igual entiendo que ahorita, pues que lo entiendan así de primerazo es un poquito complicado, pero lo vamos a ir diligenciando y lo vamos a ir entendiendo para que paso a paso vayamos construyendo nuestro proyecto artesanal en esta matriz. Creo que pues por ahora no sería más en temas de conceptualización. Le daría paso, no sé, Angélica, si iniciamos ya con el proceso de revisión de las actividades. Sí, de una. Entonces, bueno, resulta que este marco lógico, esta herramienta que nos va a permitir organizar todas las partes de nuestro proyecto, nosotras empezamos a construirlo en una tablita en Drive que vamos a compartir con todos ustedes y allí empezamos a organizar algunas de las tareitas. Entonces, no sé, Kate, si quieres compartir la tablita ahí o Listo. la comparto yo acá. No te preocupes, ya la comparto acá. Listo. Entonces, resulta que cogimos las tareas de ustedes y empezamos a organizar esas tareas en esa primera tabla para cada uno de los grupos. Para cada grupo tenemos un comentario que es general, creo que a todos les sirve como en la construcción y que nos permite ir organizando y detallando qué pasa con las actividades que tenemos, qué pasa con el presupuesto que le asignamos a cada actividad. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con Haipono, porque resulta que Haipono, en la tarea, bueno, yo solo enuncié aquí 2 actividades, teniendo presente lo que Angie y lo que Edison nos han contado que quieren hacer. Porque en lo que tienen sistematizado en el tablerito que estábamos utilizando, la construcción de objetivos nos toca seguir revisándola. Hay 2 objetivos que son prácticamente iguales y que de pronto vamos a intentar otra manera de poder construir las actividades y construir los objetivos, a ver si de pronto para ustedes es más fácil, ¿cierto? Entonces, una primera actividad que ustedes nos habían manifestado que quieren hacer son recorridos por el territorio ancestral. Esa es una actividad, ¿cierto? Si uno lo piensa en cómo vamos a realizar un proceso de rescate cultural o de memoria del pueblo en Vera, de los lugares donde se han desplazado. Ustedes nos habían contado que les gustaría hacer estas caminatas con los mayores por el territorio y así lo pusimos. Hay una segunda actividad que tiene que ver con unos conversatorios con los mayores, unos diálogos, unos momentos de compartir con los mayores para aprender historias, para aprender símbolos, para seguir encontrando de pronto anécdotas que las nuevas generaciones no han tenido. Esas son 2 actividades que enunciamos ahí. ¿Qué pasa con las actividades que ustedes tienen? Por ejemplo, ustedes ponían en una de las actividades como investigación de la memoria colectiva.
y eso es un poquito difícil de pensar en cómo hacemos esa investigación, ¿sí? ¿Cómo la logramos? O sea, si yo digo que eso es una actividad, eso materialmente, ¿cómo se hace? ¿Cierto? Entonces, piensen que las actividades tienen que ser lo suficientemente generales eh, para dar respuesta a lo que ustedes quieren hacer, pero que ustedes puedan imaginarse qué es lo que conlleva realizar esa actividad. ¿Listo? Esta tablita que están viendo acá tiene los objetivos, las actividades y una pregunta de qué necesitamos para esa actividad. La idea es que allí podamos ir colocando todas esas cosas que requerimos en una actividad. Por ejemplo, con el ejemplo de Jaipón, si vamos a hacer recorridos por el territorio, ¿qué necesitamos? Necesitamos refrigerio, necesitamos transporte, necesitamos los sabedores que sepan cuáles son los recorridos, necesitamos un mapa para orientarnos. ¿Qué se necesita? Entonces, en ese qué se necesita, vamos a hacer una lista de todas esas cosas, ¿cierto? Necesitamos también, por ejemplo, un lugar donde nos podamos quedar en el territorio. Bueno, por ejemplo, en la otra actividad, si vamos a hacer conversatorios con los mayores, necesitamos un lugar donde hacer los conversatorios, quiénes van a ser los mayores con los que vamos a conversar, vamos a tener jornadas largas, entonces tenemos refrigerio, necesitamos transporte para las artesanas, puede ser que necesitemos materia prima, puede ser que necesitemos herramientas o puede ser que necesitamos materiales, ¿cierto? Todo lo que una actividad requiera lo vamos a enlistar en esa partecita donde dice qué necesitamos para esa actividad. ¿Listo? Más adelante en esta tablita vamos a encontrar cuánto nos cuesta cada una de esas cosas y qué de esas cosas que hay ahí enlistadas pone la comunidad y qué otras hay que gestionar por aparte. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Esto solo se los cuento para que sepan cómo está esta tabla y qué es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Listo? En la retroalimentación de la tarea con Jaipono nos toca de pronto ir por otro lado, buscar otra estrategia y aquí en lo que vamos a hacer ahorita, describir las actividades que queremos hacer con este proyecto. ¿Listo? Así cierro con Jaipono, entonces le doy paso a Paulita que tiene Haxu. Ella revisó juiciosamente la tarea de Haxu y nos tiene también una retroalimentación al respecto. Hola, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Kate, me haces un favor y lo pasas a Hatsu. Hoy. Espérame un segundito. Listo. Listo. Bueno, no, espera. Angie, ¿tienes alguna pregunta a la retroalimentación que te dice Angélica o...? Hola, no, pues estoy comprendiendo poco a poco y lo que debemos ir corrigiendo a poquito y no, por el momento estoy bien, estoy escuchando atentamente a todo lo que me dice. Listo, mujer, qué bueno. Qué bueno, además porque tú que has participado en estos encuentros y demás, que tienes un montón de actividades que quieren realizar. Pues la idea es poder ir enlistar todas estas actividades, los encuentros con los mayores, con los niños, las grabaciones, todo eso, listarlo y ya vamos entonces organizándolas poco a poco para que queden bien distribuidas Ajá. y podamos construir este marco lógico, ¿listo? Ajá, dale, gracias. Listo. Entonces, Andreita, en el caso de ustedes para Hatsu, nosotros, al igual que con Jaipono, ahorita vas a poder tener acceso a esta tablita. Ahí encontramos, primero coloqué el objetivo, la idea es organizar pues por los 3 objetivos que tienen y coloqué las actividades que ustedes nos habían compartido. No metí todavía presupuesto, yo sé que ustedes ya lo habían incluido, pero estas son unas preguntas que vamos a resolver en el resto de la actividad. Si tú te fijas,
tienes en el primer objetivo establecer prácticas de enseñanza para la juventud en el resguardo de Carlos Sama para que comprendan la dinámica del tejido de Huanga. Pero todas las actividades están como un poquito desconectadas. Les hace falta organizarlas. Por ejemplo, pones la palabra inscripciones, pero ¿qué vas a inscribir? A los adultos de la comunidad para que dicten las charlas, o vas a inscribir a los jóvenes para que participen de las charlas. Digamos que las actividades no es que tengan los mismos tips o los mismos requisitos que un objetivo, pero si nosotros podemos poner la mayor información que tengamos ahí, es mucho mejor. Es como inscribir 60 o inscripción de jóvenes para la participación en las 5 charlas que tenemos planeadas. Si podemos ir definiendo cuántos jóvenes queremos tener en estas charlas, también nos sirve, porque como les decía Kate, nosotros para los proyectos necesitamos establecer metas y en esas metas podemos medirlas en el tiempo. También tienes, por ejemplo, establecer una tarifa de pago a las capacitaciones y organización del personal. Digamos que esas dos pueden ser una sola actividad. Esas dos son más como relacionadas a la logística que hay para que ustedes definan las temáticas, las cantidades de charlas. Entonces puede ser algo como preparación o organización del equipo o definición de número de charlas y temáticas, las puedes unificar. Igual que la inducción y la bienvenida. Son actividades que sabemos que van a ir en el proceso, pero digamos que para el objetivo, que son las prácticas, establecer estas prácticas, puede ser como esas 5 que hay ahí, 6, puede ser una sola, como la actividad es transmisión de saberes o transmisión de, transmisión de saberes, o puedes poner capacitación a los jóvenes, tantas capacitaciones, irlo organizando, porque ahí están todas un poquito separadas, y cuando una persona externa que no ha estado en esas asesorías con ustedes lee esto, va a quedar perdido. Lo mismo pasa con el segundo objetivo. La idea era solo mirar uno, pero pues yo puse los dos. Entonces acá está, el objetivo es estructurar espacios que están relacionados con la Casa de la Huanga, pues para que los jóvenes participen. Digamos que aquí el de la adecuación del lugar y la búsqueda de las herramientas es una actividad que está tras bambalinas. Nosotros sabemos que es algo que hacemos, adecuar el espacio, si necesitamos, me lo estoy inventando, 50 sillas, si necesitamos unas mesas, si necesitamos la guanga, cuántas guangas o los hilos, toda esa preparación del espacio está bien, pero si tú te fijas, lo podemos cruzar con el segundo. Es como preparación del espacio para las charlas, y ahí mezclas las dos, tanto el espacio como los materiales. Promocionar los talleres dictados, esa no me quedó tan clara, porque no sé si esa de promoción es una difusión hacia afuera, hacia la comunidad, para que conozcan lo que ustedes están haciendo con los jóvenes, o si esa promoción es tratar de incentivar de que los chicos que lleguen se mantengan. Entonces hay que tratar de aclarar un poquito más cómo estamos planteando las actividades. Esto para que a Camille le ayudes mucho con la formulación de la actividad, que al momento de presentarlo a una convocatoria nos van a preguntar, pues, de tanta plata que les vamos a dar, realmente cómo vamos a ejecutarla. No sé si tienes alguna duda, Andreita. Camila también, si estás por ahí, de una vez, dudas, preguntas. Hola, Paulita. ¿Cómo estás? Bien. Donde dice promocionar los talleres didácticos y manejo de redes sociales es como ya para
la gente de afuera para que miren lo que nosotros estamos haciendo con los jóvenes y pues para un próximo proyecto se puedan interesar. Esas, así como me la explicas, se pueden unificar. La de O promoción y sea, manejo de redes sociales. o sea, promoción y manejo de redes sociales quedaría una sola. Se puede unificar. Sí, Ah, ya, listo. Pau, una preguntita. Lo dime. que te entiendo es que también hay que ser muy específico en el sujeto, ¿sí? Pues es que sí y no, como tenían, por ejemplo, como convocatorias a secas, pues yo no sé ahí qué van a convocar. En otras no necesariamente está el sujeto ahí visible, pero se entiende la actividad. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, gracias. Kate, Paulita, dime. pues ahí en las actividades en el primer objetivo donde dice convocatorias, inscripciones, pues se supone que va dirigido a la juventud porque en el objetivo dice para la juventud. Entonces, no sé si toca colocarle ahí de nuevo en la actividad, las convocatorias van dirigidas a los jóvenes del resguardo nuevamente. Kate, tú me corriges, pero eso es como cuando uno se presenta y tú quién eres, mucho gusto, Paula Enciso, a 10 personas diferentes. Sí, Pau, igual, Toca, toca escribirlo. también quería, pues no sé, un poco decirle a Andreita que revisara de ese listado de actividades que tiene, cuáles podrían ser también como parte de la tercera columna, que es la de qué necesitamos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tienes ahí varias cosas, por ejemplo, establecer una tarifa de pago a capacitaciones. Eso diría que es un parte de cómo respondemos a la actividad en el que necesitamos, más no la actividad. ¿Sí? Porque pues digamos que sí, establecer el pago de las capacitaciones me imagino que es para las personas que van a enseñarle a la juventud todo el tema del tejido en Huanga, ¿cierto? Pero pues si tú miras, no es como tal que no esté dando respuesta a la actividad, sino como al que vamos a necesitar para esa actividad, ¿sí? Que es pagarles en este caso. Entonces también hace el ejercicio de revisar de esa lista qué hace parte de una actividad y qué hace parte como del que necesitamos para esa actividad. Es como devolvernos otra vez al ejercicio de juegos de preguntas, de cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. Es tratar de desglosar lo que más podamos para entenderlo y ahí sí poder mostrarle a las otras personas realmente qué queremos hacer con el proyecto. Pero entonces, si quieren, hasta ahí es claro las correcciones que tenemos que hacer porque ahorita nos toca hacerlas. Si no tienen dudas, Sí, yo creo que con Angelita, ella ya creo que me ayuda ahí también. listo, dale. Entonces igual ahorita pasamos a, o no sé, Kate, si de una vez que necesitamos, cuánto y qué ponemos nosotros más adelante, cuando corrigen las actividades. Cuando corrijan las actividades, las preguntas, qué, cuánto y qué ponemos. Ah, bueno, sí, ya posteriormente cuando Andreita ya pues identifique estas actividades un poco más claro, entonces ahí sí, pues, ¿qué necesitamos? Ahí es donde vamos a decir, pues, si necesitamos algún espacio, si necesitamos pagarle a los maestros, si necesitamos un refrigerio para las personas que van a asistir al taller. Todo eso lo vamos a enlistar en qué necesitamos, por eso es importante que reúnas como una actividad global con todo esto y ya pues posteriormente revisar cuánto nos va a costar cada una de estos ítems que vamos a definir en el que necesitamos, ¿cierto? Ya después de definir ese cuánto cuesta, pues ya hay que revisar otro tipo de cosas en el presupuesto que ya pues tú ahorita vas a entrar a revisar con ellos después de que si quieres yo pase a la parte de MITES. ¿Listo? Listo, dale. Bueno, entonces, María Aide, Lili y María del Mar. Entonces yo estuve revisando, bueno, también contarles un poco que en este proceso de formulación de su proyecto, pues también yo las voy a acompañar, inclusive en algún espacio presencial que pueda ir con Juanita, para también pues orientarlas un poco en todo esto. Entonces, nada, pues estuve aquí revisando la actividad que ustedes hicieron específicamente con pues sus actividades, su presupuesto, sus objetivos y les voy a hacer la retroalimentación. Ahí ya están viendo, sí. Listo. Entonces,
Estuve leyendo, hice el ejercicio principalmente con la primera actividad que se planteó en el primer objetivo y encontré varias cositas. Entonces, digamos que es importante que tengan en cuenta esto que les voy a decir para que realicen las correcciones pues de todo lo que plantearon de las siguientes actividades, porque aquí pues digamos que solo voy a tomar una como ejemplo para orientarlas un poco y ya pues posteriormente ustedes revisan qué tendrían que ajustar en las siguientes actividades. Entonces, en el objetivo específico que ustedes proponen, que es afianzar dinámicas que promuevan el uso cotidiano del CEAPIDE al interior de los hogares, ustedes me plantearon una actividad, está súper bien planteada, pero siento que en esa misma actividad hay muchas actividades. Entonces, lo primero que yo hice fue, bueno, pues voy a leerles para que también, pues digamos, contextualizar a los demás compañeros y entiendan un poco también para que les pueda servir en sus propios proyectos, y es talleres prácticos, 4 talleres donde se haga un mapa de la casa de cada familia en Bogotá y un mapa de cómo eran las casas en territorio. Se hagan etiquetas en CEAPIDE para ponerle a las cosas y espacios de la casa y las actividades que suelen hacerse en cada espacio. Se faciliten conversaciones sobre las similitudes y diferencias entre los espacios de la ciudad y el territorio y se hagan actividades de cocina con las niñas y niños para afianzar la lengua a través de preparación de alimentos propios. Entonces, si ustedes ven, está claro que aquí quieren hacer varias actividades, no una sola, ¿verdad? Que sí están enmarcadas en 4 talleres con temáticas diferentes, pero al momento de nosotros poder plantear cuánto nos va a costar cada uno y qué necesitamos para cada actividad, es mejor que lo diferenciemos, ¿sí? Entonces, para eso yo les hice este ejemplo. Entonces, el primer ejemplo que yo hice fue dividir estos cuatro talleres en 3 actividades. Entonces, 2 talleres en donde se haga un mapa de la casa de cada familia en Bogotá y un mapa de cómo eran las casas en el territorio que contengan las etiquetas de CEAPIDE para ponerle a las cosas y a los espacios de la casa. Digamos que eso era lo que planteaban ustedes inicialmente, pero lo resumí a 2 talleres que tengan relación a esto, ¿cierto? A la reunión de las familias en Bogotá con el mapa de las cosas que ustedes encuentran en el territorio y que contenga pues todas estas etiquetas en la lengua CEAPIDE. Y desagregué otra actividad teniendo en cuenta que ustedes contemplan como un tema de conversatorio. Ustedes se faciliten conversaciones sobre similitudes y diferencias entre espacio, ciudad y territorio. Entonces, por eso yo planteé un conversatorio entre las familias de la comunidad en la lengua CEAPIDE sobre las similitudes y diferencias entre los espacios de la ciudad y territorio, perdón. Y planteé 2 últimos talleres que estén relacionados con el tema de cocina con las niñas y niños para afianzar la lengua a través de la preparación de alimentos propios. Entonces, si ven, yo tomé esta actividad general y la desagregué en 3 actividades. ¿Por qué? Por lo que les digo del tema del presupuesto. Entonces, revisando un poco, ustedes ya tienen claro qué necesitan para la actividad, porque en esta, digamos que ustedes me planteaban que necesitaban un espacio para la reunión, que es claro que se va a alquilar un espacio. Necesitan un facilitador, en este caso no sé si una persona que organice la actividad, unos materiales y unos refrigerios para la jornada o para los talleres, ¿cierto? Unos refrigerios para las personas. Entonces, si ustedes miran, está muy bien el ejercicio porque ustedes plantearon primero qué se necesita para poder establecer el presupuesto. Inclusive en muchas de las actividades vi que planteaban un tema de horas y dependiendo del número de horas sacaban el costo de la jornada, inclusive el costo de lo que le van a pagar a la persona que va a dictar estos talleres, ¿verdad? Entonces, si digamos, vemos este ejercicio que hizo Mites, nos facilita mucho entender lo que se viene de aquí en adelante. Porque a nosotros plantear, listo, vamos a hacer 4 talleres, 2 talleres y vamos a establecer el presupuesto que va a tener cada persona, pues nosotros vamos a establecer básicamente nuestro presupuesto general por actividad. Entonces, cuando nosotros decíamos cuánto nos cuesta, por ejemplo, el espacio costaba 480,000 pesos, o sea, 120,000 pesos diarios para alquilar un espacio de reunión. Entonces, ya sabiendo que vale más o menos 120,000 pesos diarios, pues yo establezco el valor para cada taller.
¿cierto? Que fue un poco lo que ustedes hicieron, por eso yo lo desagregué y de esta manera me va a permitir pues dar el presupuesto más fácil por cada una de estas 3 actividades. Entonces lo primero que yo haría sería pues revisar, si quieren igual ahorita nosotros les vamos a compartir este ejercicio que hicimos como de retroalimentación a lo que ustedes hicieron para que pues revisen las sugerencias, pues igual esto es una sugerencia para ver si ustedes quieren, digamos que plantearlo así como nosotros lo estamos proyectando. Y digamos que otra de las cosas que vimos en MITES es que, no sé si ustedes recuerdan que nosotros establecimos un presupuesto de 20 millones de pesos. Al hacer la suma del presupuesto que ustedes plantean, dan más o menos 17 millones algo. Entonces es muy importante que por eso también desagreguen esta actividad general en 3 actividades, inclusive pues también que lo hagan con las otras actividades que ustedes plantean, para que también puedan, digamos que ajustar un poco más el presupuesto y puedan dar esos 20 millones de pesos, porque cuando nosotros nos financian un proyecto, de entrada nosotros nos dicen, bueno, esta beca o este estímulo es por valor de 20 millones de pesos, y no es que yo solamente me voy a gastar 17, no, nosotros no, o la entidad no les va a decir, ah, bueno, entonces solamente les voy a consignar 17 millones porque ustedes solo necesitan 17, no. Ellos lo que van a decir es, el estímulo está por 20 millones, por favor ajuste esos 20 millones a sus actividades. Si en este momento ustedes ven que los 20 millones no les da para lo que están planteando, entonces planteemos una nueva actividad en donde tal vez podamos gastar esos 3 millones de pesos que están faltando, ¿sí? Entonces es importante que revisen el tema de cuánto se va a invertir en cada una de estas actividades, puedan ajustar ese presupuesto y pues en la próxima charla revisemos si ese presupuesto ya quedó ajustado a los 20 millones y ya con eso ya podemos empezar a plantear pues las metas, los indicadores, el cronograma y demás. Pero sí es muy importante que lo ajusten tanto el presupuesto como en el tiempo. Digamos que aquí pues no hicimos todavía el ejercicio de plantear en tiempo, pero sí sería bueno que pues empezaran a revisar pues de acuerdo a los 20 millones, si pueden gastar ese valor por los 6 meses que estamos contemplando. ¿Listo? No sé si Juanita o Lili o María Aide, bueno, tienen alguna duda en relación a lo que les estoy planteando. Hola Andreas, sí, ahí también le faltó, ya hay uno como a veces, ese día ayer leímos como 3 horas y Juanita dijo que sí se puede agregar, sí, digamos. Y uno ya tengo, faltas ahí cosas también para ajustar, falta logística, todas esas cosas. Y ya tenemos también ya la próxima, ya con Juanita ya podemos ajustar, ese es lo que falta, bueno. Igual está muy bien el ejercicio. Me gusta mucho que hayan empezado también a calcular esos gastos por hora que ustedes creen que pueden pagarle a un tallerista, esos costos que pueden contemplar para un espacio de reunión. No sé si ustedes eso lo sacaron pensando cuánto más o menos puede costar un alquiler de algún lugar que está cerca pues a las personas que están ahí en el barrio, de la comunidad y demás. Pero ese ejercicio que están haciendo me parece muy importante y yo creo que les sirve a muchos de ejemplo también para que empiecen a hacer ese ejercicio con las actividades que ya van aterrizando en su proyecto, de ir pensando o sea, cada cosa que se va a necesitar, cada cosa que, como dice la columna, que necesitamos para la actividad, cuánto nos va a costar para posteriormente poder ajustar esos 20 millones. Posiblemente los valores nunca van a ser exactos porque uno nunca va a decir, es que me voy a gastar exactamente 50.000 pesos en refrigerios y la factura me va a dar exactamente 50. No, eso nunca pasa, ¿no? Son gastos aproximados, pero que pues en algunos casos sí van a tener que estar sustentados con unas fuentes de verificación y demás, porque pues las entidades a nosotros siempre nos van a pedir soportes de que ejecutemos la plata tal cual y como la formulamos en las actividades. Pero es muy bueno el ejercicio que están haciendo con el presupuesto e inclusive también con todo lo que van a requerir. Importante pues que hagan esa lista, como tú dices, de todo, logística, todo, en lo de que necesitan para la actividad, para que pues se pueda ajustar un poco más el presupuesto. Pero pues de resto, me parece que está bien el ejercicio. Revisen el tema de la primera actividad, cómo la desagregan en varias, para que no quede muy cargada. Y eso hacerlo pues con todas las actividades que plantean alrededor del documento.
Listo, Andreas, muchas gracias. Bueno, entonces, Ca- bueno, pues dime, Juanita. Kate, yo tengo una pregunta. Tú dices, en algún momento mencionaste como que tú empezaste a separar los costos, ¿cierto? Y Ujú. entonces ahí bajaste lo del espacio de reunión, pero no entiendo muy bien a qué te refieres. Nosotras hicimos una lista como diferenciada de cada una de las cosas que necesitaríamos pagar. Sí. Eh, pero entonces, como, ¿cuál es el criterio de Sí. agrupar o desagrupar ahí? Listo, no. Lo que pasa es que esto te lo decía más de cara al ejercicio que hice de revisar los talleres. Ustedes planteaban 4 talleres, ¿verdad? En esa actividad. Y en donde en la columna de cuánto nos cuesta, establecían 480.000 pesos porque tenían a 120.000 cada espacio, ¿cierto? Entonces, al momento de yo, digamos que dividir esa primera actividad de los 4 talleres en 3, que pues es la que está abajo, no sé si ahí la están viendo. Entonces, ya como ustedes tienen la primera actividad arriba, que fue el presupuesto general de esa, pues de acuerdo a esa, plantear el presupuesto para cada una de las de abajo. Entonces, por ejemplo, si planteaban cada taller a 120.000 y abajo estoy diciendo que hacer 2, entonces pues 2 son 240.000, ¿sí? Eso era como un poco para que no perdieran el ejercicio que ya habían hecho en los talleres prácticos, en los 4 talleres prácticos de la primera actividad, ¿sí? No sé si es un poco... Ya, sí, sí, ya te entendí. O sea, al desagregar tú la primera actividad, pues fuiste también Ajá, como separando el presupuesto. Listo, ya exacto, me queda claro. Ujú, listo. súper, Kate, gracias. Vale, Angélica, no sé si vas a decir algo. Sí, no, les cuento que en este momento les voy a compartir por el chat el link para que accedan al marco lógico que tenemos ahí. Entonces, la actividad que vamos a realizar ahorita, pues necesitamos que todos entren ahí y en las actividades, pues que enlisten las actividades con las correcciones que les hemos hecho. ¿En qué necesitamos para cada actividad? Pues que ustedes piensen qué implica cada actividad, un poco teniendo como referente este ejemplo de MITES. Y en cuanto nos cuesta, pues, ¿qué cuesta cada cosa que se necesita para la actividad? O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de unos talleres y decimos que necesitamos los maestros artesanos, necesitamos el refrigerio, el transporte, la materia prima, las herramientas, pues, ¿cuánto nos cuestan el pago a los maestros artesanos, el pago al refrigerio, el pago al transporte, el pago a la materia prima, la compra de herramientas, ¿cierto? ¿Qué implica el costo de cada partecita de cada actividad? Hay una cosa importante y es que este ejercicio pues no lo hemos hecho con NIGA porque la tarea de NIGA nos llegó sobre el tiempo. Entonces, igual les pediríamos también tanto a asesores como artesanos de NIGA que entren a la columna de ustedes que está ahí y empiecen a detallar actividad por actividad, qué necesitan para cada una de las actividades y cuánto les cuesta. Pau, ¿ibas a decir algo? Sí, pues va a sonar a regaño, pero, pero la información de Niga no está porque la recibimos hoy a las 2:30 y la charla comienza a las 3. Entonces, sí quiero pedirles, por favor, compromiso, respeto, responsabilidad para con el proceso que estamos acompañando, porque pues la intención de nosotros al ver las tareas es poder hacer una retroalimentación certera, como con argumentos. Nosotros también nos tomamos el tiempo para poder preparar cada una de las charlas que les vamos a traer. Y pues sí siento que si ustedes no traen las tareas a tiempo, son los viernes antes de la charla, se van a atrasar y van a perder tiempo de esto, de entender qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos organizando. Y pues la idea es que todos los 4 grupos que están aquí, pues le saquen provecho a este material, para que por favor las asesoras que están acompañando al grupo, pues también apoyen más. Tienen 15 días para hacer este ejercicio. No entendemos por qué llega tarde y pues para que Canasto de la Abundancia pues también se pongan las pilas a cumplir con los tiempos. Bueno.
Bueno, entonces vamos a dar unos 10 minutos, 15 minutos si es necesario, para que ustedes puedan organizar estas actividades en esta primera tablita, en conjunto también con los asesores y las asesoras. Si necesitan ayuda, si necesitan orientación, si necesitan algo, por favor, hablen y nosotras estamos aquí pendientes de todo esto. Y entonces son las 3:57, si les parece, nos vemos a las 4:12 aquí en la llamada para revisar y contarles qué sigue después de esto. Bueno, artesanos, artesanas, vamos volviendo aquí a la reunión, vamos volviendo aquí a la charla. Hemos estado viendo, mientras ustedes escriben en el marco lógico, las diferentes actividades, cómo lo van nutriendo. Seguramente vamos a tener unas tareitas para poder terminarlo, pero pues para que no se nos extienda más de lo proyectado de esta charla, entonces vamos a volver aquí a tener algunas retroalimentaciones, también a hablar un poco de este tema del presupuesto. Y pues Pau va a estar liderando esa parte. Entonces, Pau, también te doy la palabra mientras los artesanos van nuevamente llegando a la reunión. ¿Cómo están? ¿Ya están todos prestando atención? ¿Están aquí para poderles empezar a compartir? Digamos que como iniciamos en la primera parte de esta asesoría, pues Kate les estaba explicando un poco qué es el marco lógico. En el marco lógico nosotros también tenemos que empezar a identificar el presupuesto, que era una parte de la tarea que tenían, relacionándolo de acuerdo a las actividades. Entonces voy a compartirles mi pantalla un momentito. Pero antes de eso quiero que me digan si todos ya están en modo presupuesto o si de pronto algún grupo todavía está ajustando cosas de las actividades, para que lo pausen y no se pierdan esta parte de información. ¿Sí? ¿Todos están acá o falta alguien? Sí, Pau, pues en el caso de Mites, ya estamos poniéndote cuidado. Por aquí también, Vamos a hablar en con Hatsu también. Ay, Listo. bueno, Gracias. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señorita. Sí, sí, lo estaban viendo. Listo. Entonces, voy a compartirles un audio. Dura unos minuticos largos, para que por favor le presten atención y ahorita me hagan pues las preguntas y vamos aterrizando el tema del presupuesto. Bueno, ¿ahí escuchan? Sí, Pau, te estamos escuchando. Listo. Pero no escuchamos el audio del... A usted lo escuchamos, pero el audio no. El audio no se escucha. A veces escucho. No, ninguno se escucha. No, ¿Quieres Pau. que te ayudemos a compartirlo? Uy, sí, pero solo que Listo. yo el volumen y yo sí las escucho. Listo, listo. Entonces, espéranos unos segundos. ¿Listo? ¿Ahí lo escuchan? Estás escuchando una producción de la línea hídrica Señora. de Artesanías de Colombia, que los sigue acompañando a distancia en su labor artesanal. Presenta Paula Enciso. Nuevamente, un saludo muy especial para los grupos artesanales que están construyendo esta ruta para lograr ese sueño artesanal.
Les cuento que ya llevamos 6 podcasts de este proceso para aprender a formular proyectos. Ya la matriz del marco lógico está bastante avanzada. Solo nos hace falta la organización del presupuesto y el cronograma. Y en esta oportunidad voy a contarles un poco más sobre cómo construir y organizar la información de presupuesto del proyecto. En la construcción del proyecto hicieron un listado de las actividades y a cada una le destinaron un costo específico. También identificaron los bienes y gestiones que son necesarias en el proyecto, para los cuales definieron un valor. Tanto el costo de las actividades como el de las gestiones y bienes del proyecto debe de ir de la mano con los recursos que dispone la convocatoria a la que se presentan. Es decir, cuando nosotros generamos un proyecto y enlistamos en qué se va a ejecutar ese dinero o qué necesitamos para poder lograr llegar a visualizar ese proyecto, tenemos en cuenta un presupuesto. Este presupuesto, cuando se solicita a una de las entidades o a una de las organizaciones que les apoyen con la financiación, normalmente les indican cuál es el recurso que tiene disponible esa entidad para financiar los proyectos. Al momento de nosotros presentar el proyecto, no podemos presentar un presupuesto más alto o más bajo en relación a lo que la entidad podría financiarnos. Es decir, que nosotros tenemos que organizar nuestro proyecto, verificar cada una de las actividades y que éstas estén en el rango en donde la convocatoria a la que queremos aplicar nos facilite el recurso, de manera que si, pongamos un ejemplo, mi proyecto es de 200 millones y una ONG o una alcaldía o una gobernación está financiando un proyecto por 210 millones, yo debo ajustarme un poco en mi proyecto para poder tener ese rango de presupuesto y estar dentro de los posibles elegidos. Para poder empezar a organizar el presupuesto de su proyecto es necesario conocer algunos tips. El primero es identificar cuál es el monto o el presupuesto que la convocatoria me va a dar a mí para poder financiar el proyecto. El segundo es realizar una adecuada distribución de cada uno de esos montos en cada una de las partes a las que yo voy a aplicar el proyecto. Entonces, ¿cuánto se me va a ir en dinero, en honorarios a las personas que nos van a ayudar a ejecutar el proyecto? ¿Cuánto se nos va a ir en compra de materiales e insumos? ¿Cuánto se nos va a ir en viáticos o cuánto se nos va a ir en la construcción de una infraestructura, de una maloca, de un centro de estudio? Identificar primero cómo se va a hacer la distribución de ese dinero. El tercero es establecer cuáles van a ser las herramientas que les van a permitir evidenciar, ojo con esto, evidenciar de forma adecuada que yo estoy gastando el dinero como lo planeé. Es decir, ¿dónde van a estar los soportes? ¿Cuáles serán esos soportes? Todo lo que hablamos de fuentes de verificación en audios anteriores, las facturas, las cuentas de cobro, los recibos de caja, todos los soportes que nos puedan servir a nosotros para decir el recurso se está ejecutando de la manera como se planeó. Cuarto, organizar el tiempo de ejecución del dinero. Es muy importante tener en cuenta que si nosotros planeamos un año de ejecución del proyecto, debemos ejecutar ese recurso, ese dinero en su totalidad en ese año. El quinto es que se deben organizar los roles dentro del grupo y se deben delegar personas responsables para el manejo del recurso, su verificación y veeduría. Es decir, personas que puedan hacer el seguimiento de que el recurso o el dinero se está gastando de manera adecuada a como ustedes lo hayan planeado en el momento en que empezaron a definir el proyecto artesanal.
Después de organizar estos aspectos mencionados, deben planificar el presupuesto de la siguiente manera. Primero, los honorarios o los salarios de las personas que van a trabajar en el proyecto, los cuales deben calcularse de acuerdo a la base del pago mensual y los meses en los que ellos van a trabajar en el proyecto. Lo segundo, el arriendo de un espacio para las actividades si ese es necesario. Recuerden que todos estos tips van a variar según cada uno de los objetivos o sueño artesanal que ustedes están construyendo. Tercero, el transporte para el desplazamiento de los trabajadores o los participantes del proyecto para poder lograr ciertas actividades que ustedes ya hayan planeado. Cuarto, la compra de materia prima, insumos, herramientas, entre otros. Estos son solamente algunos de los aspectos que uno puede incluir dentro del presupuesto y es necesario que, según lo que vayan soñando de este proyecto, pues se van identificando lo que van necesitando para incluir en este presupuesto. Es probable que estos aspectos correspondan a actividades que ya están detalladas en el marco lógico. Deben revisarlas y analizar nuevamente con base a la información del presupuesto si es claro y si la definición de ese dinero está de acuerdo a lo que se diligenció en el marco lógico. Al hablar de la importancia de crear el presupuesto del proyecto, les comenté algunas indicaciones para su organización. Y ahora, en una tercera parte del audio, quisiera recalcarles la importancia del control del presupuesto. En el grupo artesanal debe existir una persona encargada del manejo de los recursos del proyecto y es quien tendrá la responsabilidad de su adecuado manejo. Para ello, es fundamental que de forma periódica y constante esta persona diligencie todos los soportes y mantenga organizadas las evidencias que muestran la correcta ejecución del dinero, acorde a las actividades planeadas y con el cronograma del proyecto. Adicionalmente, es importante delegar a otra persona que sea la veedora de la correcta ejecución del dinero, que pueda supervisar que se está realizando una adecuada inversión y el pago a cada una de las actividades dispuestas del proyecto. Y en el caso que se presente algún inconveniente, se pueda tomar las medidas necesarias para solucionarlo sin afectar la planeación ya realizada del proyecto. Para finalizar, quiero recordarles lo importante que es responder a las preguntas orientadoras que se encuentran en la guía de formulación de proyectos, relacionadas con el tema que estamos contando el día de hoy, que es el presupuesto. Estas van a brindarles más herramientas para que puedan ajustar de la mejor manera los recursos que tienen disponibles para su proyecto artesanal. Allí también van a encontrar los recursos de contrapartida, que son aquellos recursos adicionales a los de la convocatoria con los que cuenta el proyecto, que pueden provenir de otras entidades o pueden ser aportes que el grupo artesanal y la comunidad brinda. En esa parte de la guía también encontrarán preguntas para organizar la contrapartida de su proyecto. En este caso, la contrapartida es el recurso que puede dar otra entidad, que puede dar el grupo artesanal, además del que puede financiar la entidad a la que ustedes están presentando. Quiero agradecerles un montón por haber escuchado todos los audios hasta el momento. Ya nos falta muy poco para terminar la construcción de ese proyecto artesanal y si tienen alguna pregunta, por favor, nos cuentan al asesor que les está ayudando en este momento. Estoy muy feliz de acompañarlos en este proceso y nos escuchamos en el próximo podcast. ¿Listo? ¿Cómo vieron el audio? Me gustaría que algún voluntario de los artesanos nos resuma esos 10 minutos de pausa y carrete.
¿Algún voluntario o escogemos? No, ninguno. Angie, ¿estás por ahí? ¿Nos quieres contar qué entendiste del audio? Bueno, pues entendí que, digamos que el presupuesto que llegue debemos de manejarlo muy bien, ¿cierto? Que podemos poner una persona que visualice de cómo se está gastando el dinero, a ver si se está gastando el dinero correctamente, también adecuarlo con el proyecto de cada uno, ¿cierto? Porque hay veces hacemos proyectos y hay veces se sobrepasan o hay veces queda faltando para que dé el tope exacto. Digamos que también entendí que fue a hacer los presupuestos, digamos que si hicimos un presupuesto de cuánto le vamos a pagar a los maestros o a las personas que les van a enseñar, sacar un tope para ellos, otro tope para alimentación, otro para transporte, adecuarlos muy bien, ¿cierto? Para que no haya errores. Em, a ver, ¿qué más entendí? Entendí casi todo, pero se me fue. No sé cómo resumirlos. Em, ¿Qué más? No, hasta ahí lo dejo. No te preocupes, que fue bastante lo que resumiste. Entonces, como para retomar un poquito, la idea es que ustedes... Hola, sí, no estoy viendo quién habló. ¿Señor Marino? Sí, es mismo. Cuéntame. Paula, pues quería un poco también aportar al Dale, tema cuéntanos. del video. Paula. Y eso escuchando la En el caso del video, digamos, es un poco como el paso a paso de lo que hemos visto en estos días, digamos, durante las sesiones anteriores, de cómo podemos estructurar el tema del proyecto y de la importancia de que cada uno de esos pasos se haga con responsabilidad y de manera, digamos, que esté en el marco de la realidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello, es que nos damos cuenta de que el proyecto puede, digamos, tener una viabilidad o finalmente después de estar construido, pues, presentar dificultades y falencias que nos lleven a que el proyecto no se desarrolle con normalidad. El tema de las actividades, del objetivo que tiene el proyecto como tal y las actividades que se construyen para que ese objetivo se lleve a feliz término. Asimismo, cada uno del presupuesto para poder que la actividad se pueda desarrollar de manera adecuada. Es, digamos, un poco lo que nos resume el proyecto y hacemos ese procedimiento tal como se debe hacer, pues el proyecto va a desarrollar y cumplir a cabalidad. De contra, pues vamos a tener retrasos de proyecto, vamos a faltar cursos, vamos a todas las actividades y teniendo en cuenta también el tema de los tiempos, el plan de acción y los tiempos Listo. Me parece que tienen varias ideas que compartieron entre los dos, entre el señor Marino y Angie. Digamos que lo que nosotros queremos, como estamos tratando de conectar cada una de las charlas, y al inicio estábamos hablando de las actividades y cómo organizar las actividades de acuerdo a los objetivos, y de pronto Katy un poco les hablaba que esto hace parte de un marco lógico que nos piden las diferentes entidades, que finalmente es un cuadrito que resume un poco lo que es el proyecto de forma más bien técnica. Resulta que el presupuesto, la idea es que nosotros cuando les va a quedar ahorita un poco la tarea de revisar si las actividades y el presupuesto que asignaron al inicio está bien o si tenemos que hacer el ajuste. La forma para hacerlo es que nosotros respondamos unas preguntas y como la primera guía que tenemos es que ya desde el principio dijimos que vamos a formular un proyecto con un tiempo de 6 meses con un presupuesto de 20 millones. Eso significa que para el ejemplo en MITES ellos tendrían que ajustar las actividades para poder tener un presupuesto
que tenga ese tope de 20 millones. Porque lo que nosotros estamos buscando es poder, en el transcurso de que se va construyendo este proyecto, pues buscar aliados a los que les podamos presentar la propuesta, y más o menos ese es como el estándar de recursos que nos ofrecen algunas de las entidades que nosotros ya tenemos identificadas. Entonces, la primera pregunta es jugar con un presupuesto que ya está previamente asignado y ajustarlo para poder decirle a la entidad si voy a cumplir con ese tope de 20 millones. Porque, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo un presupuesto de 21 millones, me pasé, y yo voy y le toco la puerta a la entidad tiene un recurso asignado por el año, por cada mes, y lo van organizando de acuerdo a las actividades propias que tenga la entidad. Entonces ellos no van a poder sacar un milloncito extra para decir se lo voy a dar al grupo para que ellos vayan y ejecuten un proyecto. Nos toca a nosotros organizar nuestra propuesta para poder competir con con otros grupos o con otros proyectos al momento de querer que nos financien. Esa es la primera regla. Ajustar nuestro presupuesto de acuerdo a la convocatoria a la que nosotros queremos presentarnos. La segunda, y que es súper importante, es empezar a organizar nuestro presupuesto de acuerdo a las actividades. Digamos que a veces a nosotros o se nos olvida de pronto por allá una actividad y después nos toca de nuestro bolsillo sacar y financiarla porque no la tuvimos en cuenta al momento de formularla. Es súper importante que nosotros hagamos la revisión del presupuesto varias veces y que revisemos si las actividades que estamos colocando están de acuerdo a lo que realmente queremos ejecutar, porque nos ha pasado con muchas actividades que nos damos cuenta que al artesano le toca luego poner dinero extra porque él olvidó que dentro de las actividades estaba una actividad por allá chiquitica que cuando se da cuenta le suma 800.000 pesos en ejecución, y después buscar ese dinero extra de esas actividades internas dentro de las comunidades para poder solventarlas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de preguntarnos, en los proyectos tenemos que tener un porcentaje para los imprevistos, un porcentaje que puede variar dependiendo del tipo del proyecto, pero necesitamos tener un porcentaje de imprevistos, un poco por si de pronto queremos hacer las charlas del tejido de Huanga, pero resulta que mientras estábamos formulando el proyecto, ahorita en este mes de mayo, el precio del hilo o el precio de algún insumo estaba me lo estoy inventando, a 20.000. Y resulta que yo presento la convocatoria y paso, y por allá en el mes de octubre me dicen, sí, usted salió beneficiado y ya se subió el precio, se infló. O pongamos un ejemplo, en estos últimos 2 años, pues Colombia ha tenido diferentes particularidades. Recuerdan un poco cuando hubo este paro, que todo el tema de alimentos subió, de gasolina subió. Entonces nosotros tenemos que tratar de establecer un porcentaje a los imprevistos, porque siempre puede pasar alguna situación, no estamos exentos de que nuestro proyecto se ejecuta 100 de 100 y tal como lo planeamos esté perfecto. Hay que generarle un porcentaje de imprevistos para cualquier situación. Y el último, que no es menos importante, que mencionaban ahorita, es identificar qué persona dentro del grupo, si es el tesorero, si de pronto no tenemos Hola. Pau, se te fue la señal. Sí, estaba por preguntar lo mismo. ¿Pau? ¿Pau, nos estás escuchando?
Bueno, mientras llega Pau y de pronto retoma sus cuestiones de señal, es muy importante que todos tengamos presente la importancia de ser muy claros con el presupuesto y muy detallados con lo que implica cada una de las actividades. Porque les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si de pronto ustedes piden 3 millones de pesos para hacer 5 talleres de recuperación de saberes tradicionales? Y milimétricamente destinan esos 3 millones de pesos, pero al momento de implementarlos se dan cuenta que hay una actividad adicional, por ejemplo, una compra de unas herramientas que se necesitan para esos talleres que no proyectaron. Entonces, si eso llegase a pasar, pues les tocaría como comunidad asumir esa compra adicional porque no fue algo que proyectaron cuando pasaron el proyecto. Es importante lo que les mencionaba Paula cuando les decía que hay un tema de imprevistos. A veces cuando uno está realizando los proyectos, ya ejecutando, salen situaciones que no se habían contemplado, salen de pronto unos costos mayores a los que se pensó el tema inicial del presupuesto. Pero no nos puede pasar que de pronto cambie radicalmente el presupuesto. Por ejemplo, que digamos, ustedes dijeron, vamos a hacer un proyecto para difundir en redes la cultura propia y hayan proyectado la compra de equipos, la grabación, las personas que les hacen la edición, y luego el momento de ejecución les cambia completamente y nunca hubo compra de equipos, nunca hubo redes, nunca hubo difusión. Eso, de alguna manera, haría que el proyecto no se ejecutara, ¿cierto? No se ejecutara como se planeó, se pensó. Entonces, hay que ser muy coherentes y muy conscientes al momento de organizar el presupuesto y pensar el presupuesto. Hay una segunda parte muy importante en la creación del presupuesto. Entonces, ustedes vieron en la tablita de marco lógico que ya les voy a compartir, está el cuánto nos cuesta cada actividad y también está qué ponemos nosotros, ¿cierto? Para cada una de estas actividades a nivel comunitario se están poniendo cosas. Entonces, en algunos casos hay artesanos que dicen, oigan, yo pongo la casa para que ustedes hagan esta actividad, para que hagan este taller, ¿sí? Hay otros que dicen, no, yo pongo el refrigerio, o tenemos en el fondo común plata para poner el refrigerio, ¿sí? O un maestro artesano dice, oigan, yo no les voy a cobrar por esta charla, por esta conversación, pero eso, si lo hiciéramos con otra persona, de pronto tiene un costo adicional. Entonces, es muy importante identificar de esas cosas que se necesitan, qué pone la comunidad, qué pone el grupo artesanal. Porque si bien no se va a pagar como tal de pronto estas cosas, es una cosa, es un elemento, es una actividad, es una cosa que se necesita a la cual le vamos a poner valor. Y se va a llamar contrapartida. De pronto ustedes lo vieron en la guía que les colocamos que es la contrapartida, de pronto lo han escuchado, es otro de los términos que tenemos el día de hoy. ¿Qué quiere decir contrapartida? Es esos recursos adicionales, esas infraestructuras, esos saberes, todo eso que está poniendo la comunidad para que se pueda llevar a cabo el proyecto. Y que muchas veces no se cuenta en términos de plata del costo, pero que es muy importante el proyecto está poniendo la comunidad y qué parte está poniendo la entidad que financia. ¿Listo? Entonces, esto es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta
porque es darle también valor a cada una de las cosas que ustedes tienen que están haciendo posible el proyecto. Por ejemplo, en el caso de Mites, ustedes ponen la casa, ustedes ponen el refrigerio muchas veces, ponen los servicios que les implica en la casa esto, ponen materiales, ¿sí? Entonces, si eso es algo que van a poner para el proyecto, si no van a alquilar un lugar, pero si no tuvieran esa casa y tuvieran que alquilar un lugar, ¿cuánto les cuesta ese lugar? Pues así lo pueden convertir en pesos. Me explico mejor. Si ustedes dicen, bueno, vamos a poner la casa para que se hagan los talleres, ¿cierto? Si lo hicieran por aparte, el alquiler de un espacio por hora les cuesta, vamos a poner 100.000 pesos. Entonces, si eso les cuesta por hora 100.000 pesos y cada taller tiene 300.000 pesos, pero ustedes están poniendo la casa, entonces, por taller, si ustedes lo cuantifican, si ustedes le ponen un valor al hecho que pongan la casa para ese taller, quiere decir que están dando de ustedes 300.000 pesos, que no lo están cobrando, pero es algo que le están dando al proyecto. Entonces, en eso tiene que ver la contrapartida. Aquí, Pau, mientras tuviste estas situaciones de señal, estábamos hablando el tema de la importancia de la claridad en el presupuesto y de eso que pone la comunidad como contrapartida. ¿Listo? Quisiera preguntarles si este tema les quedó claro, si es difícil entenderlo, si de pronto quieren más ejemplos de qué podría ser una contrapartida para que ustedes también puedan hacer el ejercicio de pensarlo. A ver, voy a elegir al azar. Mites. ¿Es claro o no es claro qué es la contrapartida? Hola. 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 María Aiden. Sí, pues ahí yo entendí un poquito que contrapartida, como ejemplo que puso, ¿no? Ahí es un poco más o menos entendí. Por ejemplo, yo en ese caso, yo voy a poner, o sea, yo voy a alquilar, pues acá en la localidad de San Cristóbal hay espacios de 300, 400 mínimos. Sí, y cuando miramos eran muy costosos. Sí, entonces con Lili y María del Mar, y mirando esos también, entonces era mucho también, miramos. Y entonces acá yo tengo espacio, no es tan grande, pero aquí podemos caber los niños, entonces el grupo, entonces mirando eso, entonces hablamos y yo le dije, bueno, entonces el espacio, no solo el espacio porque en otra parte ya usted sabe, y 120.000 pesos. Pues ahí yo entendí contrapartida, ¿no? Porque yo no sé. Tú estás poniendo espacio. Sí. Exacto, entonces, esto es muy importante porque, voy a silenciar un segundo, María Aide, porque tienes eso, un poquito de retorno. Esto es muy importante porque a veces pasa que cuando se hace un proyecto y les preguntan por la contrapartida, muchas veces no se pone lo que la comunidad pone, porque les piden la contrapartida en valor. ¿Cuál es el recurso que pone la comunidad? Y a veces uno dice, no, pues es que plata no, yo no tengo plata y yo no estoy poniendo plata porque si yo tuviera plata, pues no estaría haciendo el proyecto, ¿cierto? Pero sí hay muchas cosas que está haciendo la comunidad que se les puede pensar un valor y al convertirlo en un valor, en una cantidad de plata, en una cantidad de dinero, se puede pasar como contrapartida. Les pongo otro ejemplo de contrapartida. Vamos a decir que van a hacer una transmisión de saberes para enseñar a los niños. Y ustedes, como son artesanas y artesanos, ya tienen las herramientas, tienen las agujas, tienen los hilos, tienen las agujas, tienen los metros, tienen las tijeras, tienen las poncheras donde hacen
el tinturado de la fibra, ¿cierto? Tienen todas esas herramientas. Dicen, nosotros tenemos herramientas, no necesitamos comprar, pero esas herramientas tienen un valor y ustedes las van a poner al servicio del proyecto. Entonces, a esas herramientas ustedes piensan, bueno, estas herramientas nos cuestan en total 700.000 pesos, 1.000.000 de pesos, y ese recurso ustedes lo están poniendo al proyecto y se llama también contrapartida. ¿Listo? Niga tiene levantada la manito. No, Laura, es lo siguiente, como lo decía usted, hay varias cosas que uno necesita para las actividades que uno puede colocar como contrapartida. Lo que hacemos, por ejemplo, nosotros colocamos el tema de que necesitamos para grabación y todo eso. Tenemos como contrapartida, tenemos, por ejemplo, las grabadoras de periodísticas que tenemos de la asociación, que las podemos colocar al servicio del proyecto y, digamos, se le da un valor por el tiempo que las vamos a utilizar. Otra, por ejemplo, lo que decíamos, el tema del sitio de reuniones. Nosotros tenemos el punto de venta, digamos, que tiene el espacio para podernos reunir. Se le da un valor aproximado por el tiempo que lo vamos a utilizar. Y básicamente, al sumar eso, al finalizar el proyecto, por cada taller, digamos un ejemplo, vamos a utilizar el salón tenemos 38 talleres que vamos a desarrollar dentro de 6 meses. Cada taller, el alquiler del sitio, por ejemplo, nos vale 100.000 pesos. Son 3.800.000 pesos que estaríamos colocando como contrapartida solamente con el sitio. Y así con cada una de las cosas que tenemos. Ahora, por ejemplo, decimos, tenemos unos refrigerios. Si decimos vamos a aportar como asociación para hacer el refrigerio de una reunión, digamos, que el refrigerio nos valdría, digamos, 100.000 pesos. Esa es otra de las contrapartidas. Como decía usted, el tema del pago de los servicios que vamos a necesitar para conectar los equipos y toda esta cosa en las reuniones, también pues se sumaría como contrapartida. Son costos. Es un poco lo que tendríamos acá. Muy bien, muy bien. Todo eso es muy importante. ¿Y se acuerdan que les había dicho que cuadernito y lápices? Entonces, muy importante que en un color distinto, que se acuerden todos, anotar todas estas ideas de contrapartida. Ya les voy a decir para qué en la tarea que vamos a realizar, pero primero le voy a dar la palabra a Kate, que tiene la mano levantada. Gracias, Angélica. No, simplemente una cosita chiquita como para aclarar un poco y viéndonos al ejercicio práctico que ya hicimos con los 20 millones, hablando de la contrapartida, y como para que de pronto no se confundan, nosotros sí monetizamos lo que vamos a dar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de ahorita de Niga, que decían que ponían el espacio, la grabación, bueno. Pero ese valor no lo van, o sea, no van a estar incluidos dentro de los 20 millones, ni tampoco significa que nos van a dar esos recursos a nosotros o que nosotros los tomemos como parte del recurso que ya tenemos asignado. Es muy importante que esos 20 millones van a quedar aparte y la contrapartida va a quedar aparte, ¿sí? No van a estar incluidos en el mismo presupuesto. Simplemente era eso como para hacer esa salvedad. Sí, eso es muy importante. Entonces, tenemos dos partes del presupuesto. Una, que es la que le vamos a pedir al proyecto, la que necesitamos que el proyecto nos dé plática para poder implementar. Y hay otra parte del presupuesto que es lo que pone la comunidad. No le van a cobrar al proyecto eso, sino es el recurso que ustedes ponen, que no necesariamente es en plata, sino que es en infraestructura, en instalaciones, en herramientas, en conocimientos, ¿cierto? Pero que para el proyecto es importante darle un valor porque nos lo van a pedir. ¿Cuál es el valor que pone la comunidad? ¿Cuál es la contrapartida? ¿Cierto? ¿Cuál es esa contraparte que da para poder implementar el proyecto? A eso se debe el nombre. Entonces, ¿qué pasa con nuestra tablita que implementamos desde el día de hoy? Tenemos objetivo, actividad por objetivo, ¿cierto? Lo que necesitamos para esa actividad. Entonces, la primera organización en esta tarea es que ustedes puedan detallar
todo lo que se necesita para esa actividad. ¿Listo? ¿Cuánto les cuesta cada una de esas necesidades? Y de esas necesidades, ¿qué ponen ustedes? Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿qué ponemos nosotros? Por ejemplo, si aquí les están pidiendo libretas de 30 libretas y cada libreta cuesta 3.000 pesos, y eso lo van a poner la comunidad, listo. Entonces aquí le van a poner una X o le van a poner un sí, o bueno, algo que diga que ustedes lo van a colocar. En ese sentido, este recurso de cuánto les cuesta, como ustedes lo van a poner, es lo que más adelante se va a ubicar en la contrapartida, ¿cierto? Entonces aquí, en este ejemplo que les estoy poniendo, esos 90.000 pesos ya irían de contrapartida. No es una cosa que le vamos a dar al proyecto, que le vamos a pedir al proyecto, sino que le vamos a dar para que se dé. Esto Laura, es muy... Dale. no, en este caso nosotros colocamos lo que se va a colocar desde la comunidad, donde dice qué ponemos nosotros. Entonces solamente está escrita la actividad al frente, pero donde dice qué ponemos nosotros está el valor de lo que se va a colocar. Bueno, es muy importante organizar eso muy bien. ¿Por qué les digo esto? Paul nos estaba diciendo que es importante tener precisión con el rubro que nos está dando el proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto de 20 millones de pesos, como estamos haciendo el ejercicio, no podemos decir que vamos a pasar un proyecto de 15, porque si nos ganamos el proyecto, la entidad no nos va a decir, ah, tome, le doy 15 y los otros 5 ya no se los doy. O le doy 20, mire a ver cómo organiza esos otros 5 que no proyectó. Hay que pasar los 20 millones exactos en este caso. Pero si ustedes hacen un cuánto nos cuesta, sacan todos los valores que necesitan y les dan 20 millones, pero de esos 20 millones realmente ustedes ponen 5, entonces el proyecto no es por 20 millones, el proyecto es por más plata, ustedes ponen 5 millones de esa plata y los otros 20 los pone el proyecto. ¿Sí me explico? Como que hay que ser muy precisos de qué coloca el grupo artesanal, qué le van a pedir el proyecto y en lo que le piden al proyecto que sea exacto el monto que está organizado ahí. ¿Listo? Entonces, volviendo a la tarea. Muy importante detallar las actividades, mirar cuánto les cuestan las actividades, qué de eso pone la comunidad y el resto nos debe dar exacto 20 millones de pesos. ¿Listo? Teniendo organizado y estructurado eso, ¿sí? ¿Quién levantó la manita por ahí? No, nosotros acá de canasto. Por ejemplo, en el caso de ese que estamos mirando, que nosotros planteamos el proyecto, los 20 millones completos, y tenemos 4 millones 300 de contrapartida. O sea, el costo total del proyecto son 24 millones 300. Sí. Bueno, muy bien. Y 20 millones de que le piden al proyecto. Listo. Es que Hay no una cosa ahí para revisar, don Marino, y también asesoras de NIGA, eso ya lo vamos a hablar más adelante, pero para que lo tengan presentes, y es un poquito el detalle de estas actividades, ¿cierto? En relación con los objetivos. Porque, por ejemplo, aquí este objetivo dice realizar formación en el manejo de herramientas tecnológicas básicas a los integrantes de la Asociación de Canasta de la Abundancia como forma de incentivar en las familias la investigación, el diálogo y el aprendizaje, ¿cierto? Realmente el objetivo es incentivar a las familias en la investigación, ¿cierto? Y las TIC, en el manejo de las TIC. Y tienen que colocar por qué quieren incentivar en esto, qué está fortaleciendo esa incentivación, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, la formación en el manejo de herramientas es la actividad. Ustedes, ¿cómo van a hacer el incentivar en el manejo de herramientas tecnológicas? Pues a través de talleres en donde puedan manejar las herramientas tecnológicas, no solamente la compra de equipos, aquí está, 8 talleres de recolección de insumos,
talleres de aspectos básicos de manejo de programas, ¿cierto? Entonces, hay que revisar muy bien objetivos con actividades, ver qué se necesitan esas actividades. Entonces, por ejemplo, talleres de manejo de programas o aplicaciones. Aquí faltaría quiénes son las personas que van a dar los talleres, cuánto tiempo lo van a dar, qué herramientas se necesita para eso, en dónde lo van a hacer, ¿cierto? Y de ahí sacar el valor de cada una de las cosas. Esto es una tarea que implica revisar y ajustar hasta que de alguna manera podamos tener una buena proyección del presupuesto. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, para terminar la tarea que tenemos, viene una partecita en este marco lógico que es el cronograma. ¿Qué es el cronograma? Ahí es que esto está... Voy a desinmovilizarlo. ¿Cómo hago para poder ver esto bien? Dale, ya te ayudo. Ay, gracias. Porque aquí si lo hago más chiquito, a ver. Me toca movilizarlo, ya te lo movilizo. Es que no me lo deja mover. Bueno, ustedes que son las duras en las tablas. En las columnas siguientes, aquí en adelante. Ay, gracias. Bueno, más adelante en esta tablita, ustedes van a ver un mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, ¿cierto? Porque les dimos la indicación que era un proyecto pensado a 6 meses. ¿Qué implica pensar un proyecto a 6 meses? Que las actividades que ustedes organizaron hay que distribuirlas en los 6 meses, ¿cierto? No pueden realizar las actividades solo en 2 meses o en 3 meses, no, o en 8 meses, no. La idea es proyectar las actividades en 6 meses, de tal manera, y no pueden hacerlas todas seguidas, porque si están realizando, por ejemplo, unos talleres de insumos para la elaboración del material audiovisual, al tiempo no pueden estar haciendo otros talleres. Entonces, tienen que organizar mes a mes cómo van a ir haciendo cada una de las actividades. Si hay actividades que duran un mes, que duran una semana, que duran 2 meses, que duran 6 semanas, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, ver si les hace falta tiempo, es decir, si hicieron muchas actividades que en 6 meses no logran realizar, o si les hace falta actividades que, por ejemplo, todas estas actividades que proyectaron las hacen en 2 meses. Entonces hay que hacer más actividades que no se nos salgan del presupuesto para poder extender el proyecto a 6 meses. Entonces ahí se nos empieza a como organizar más el tema, pero también a tener mucho más cuidado, porque recuerden que de aquí en adelante todo lo que mueven en un lado, mueve el otro. Si ustedes amplían una actividad por tiempo, les implica un cambio de presupuesto. Y ese cambio de presupuesto no puede afectar el tope que tenemos. ¿Listo? ¿Qué pasa con estas actividades? Y es muy presente tenerlo en cuenta. Piensen con cada una de las actividades a dónde quieren llegar, ¿cierto? ¿Cuál es esa meta que quieren cumplir con cada actividad? Porque esto lo vamos a utilizar para la próxima sesión. No sé aquí quién está levantando la manito, Niga, don Marino. Sí, Laura, es que precisamente un poco en eso habíamos pensado nosotros con el tema de los talleres. En este caso, la cantidad de talleres que tenemos en los diferentes aspectos son 38 talleres. Esos 38 talleres, en su mayoría, nosotros tenemos como formación, digamos, acá en la asociación, nosotros nos reunimos los martes y los sábados. Entonces, todos los martes y los sábados durante los 6 meses vamos a estar en reunión, tal como lo hemos venido haciendo periódicamente. Y nos van a quedar en ese sentido, nos quedan, ¿qué? 12 talleres. Esos 12 talleres sí se van a hacer a la par de los talleres anteriores. ¿Por qué? Porque hay talleres que son directamente con el tema de recolección de insumos.
Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, como la idea es poder generar material audiovisual de todo el procedimiento de la cestería en este caso. Entonces, cuando van a estar haciendo el taller de transmisión de saberes, va a haber un grupo de esas personas que van a estar haciendo el taller de transmisión de saberes, pero un grupo pequeño va a estar directamente haciendo el tema de la grabación, las tomas, los audios y todo ese procedimiento. Por eso los 12 talleres son al mismo tiempo transmisión de saberes. O al mismo tiempo que se va a hacer el tema de recolección de materia prima. ¿Por qué? Porque es los talleres que van a ser los que van a, digamos, directamente a hacer el tema de sistematización del audio y de los videos, las tomas y capturas de las imágenes. Un poco así como lo hemos planteado. Bueno, pero ahí hay que hacer buenos cálculos, porque si ustedes me dicen, no, vamos a hacer 2 talleres por semana, y son 4 semanas, entonces son 8 talleres por mes. 24 en los 6 meses. Si son 32 talleres, entonces son 4 meses de talleres. ¿Cierto? Si son 36, entonces son 4 meses y medio más o menos. No, son 36 talleres, 38 talleres. Por eso, entonces son 4 meses y medios si los hicieran todas las semanas de a 2 talleres. Pero ojo pues con esto. Muy importante pensar, don Marino, espéreme un segundito ahí, las recomendaciones. ¿Por qué les digo esto? Sean conscientes que ustedes son grupos artesanales avanzados, que están teniendo pedidos, que están participando en ferias, que están teniendo otros proyectos y otras instituciones. Tienen que ser muy conscientes del alcance y las posibilidades de implementación de un proyecto así. Porque porque 2 talleres a la semana, sabiendo que se tienen que reunir todos los artesanos, que tienen que tener insumos, que tienen que tener refrigerios, que tienen que organizar presupuesto, puede ser un poco pesado. Entonces, sean muy conscientes de esto, de lo que implica realizar estas actividades de un proyecto. 2, hay unas actividades, podemos llamarlas administrativas, importantes también a tener en un proyecto, que hay que contemplarlas en el cronograma. Entonces, un tema de la organización previa para lo que viene en el proyecto, un tema de la recolección de evidencias y soportes que se tienen que entregar con el proyecto, ¿cierto? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero para que tengan presente la intensidad de cada una de estas actividades que están proponiendo y si al contemplarlas en el tiempo alcanzan a realizarlas. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la tarea. Perdón, solamente una cosita. Dale. Igual no importa si en algún momento se crucen actividades en el mismo cronograma, porque puede que sean, pues como decía el señor Marino, 2 talleres al tiempo de diferentes temáticas y que impliquen diferentes, inclusive una actividad y un objetivo y otra actividad del otro por los tiempos. Lo importante siempre es como cumplir con los 6 meses, pero no es obligatorio que no se crucen las actividades en el cronograma. Se pueden cruzar y puede pasar. Sí, eso sí es cierto, sobre todo las actividades, una que es taller y la otra grabación, eso se nos cruza. Hay unas actividades, por ejemplo, hay algunos que dicen, no, hay unos talleres con niños y hay otros talleres con adultos y los pueden hacer en simultáneo, ¿sí? Esas cosas se pueden cruzar, pero la idea es que ustedes puedan contemplar todo lo que implica realizar cada una de estas actividades para organizarla en el cronograma. No hacer el ejercicio como tan rápidamente, sino poco a poco ir diciendo, bueno, esto nos implica tal tiempo, tales gestiones, las personas se pueden encontrar, no se pueden encontrar. Si hay que hacer ajuste en número de talleres, pues se ajusta. Esto implica muchos ajustes. Ajuste en actividades, ajuste en el presupuesto, pero poco a poco va a ir teniendo mucho más sentido cada parte que vamos organizando en el proyecto. ¿Listo? No sé si hay comentarios o preguntas sobre la tareita.
Eh, esto, Laura y quien está hablando anteriormente, Catherine, digamos, el caso de la pregunta que tengo es frente al tema del porcentaje de, ¿cómo que se llama? El de imprevisto, digamos, ¿qué dijimos? Ajá, el porcentaje de imprevisto. Exacto. ¿Hay algún margen o un estipulado por proyecto o no? Usualmente es el 1%, contemplan el 1% de imprevistos. En este Bueno, caso, por ejemplo, si el proyecto es de 20 millones, pues contemplamos 200.000 pesos. listo. Esa era una pregunta. La otra pregunta, pues en algunos proyectos se contemplan unos gastos administrativos. No sé si en este proyecto se pueda contemplar o no, porque por ejemplo en algunos proyectos hay que sacar pólizas, hay que sacar pues, algunas otras cosas, ¿no? Entonces no sé si en eso se puede colocar ese tipo de gastos o esos gastos los asume la asociación como tal, o digamos el ejecutor. Usualmente las pólizas, cuando uno se gana una convocatoria, las pólizas deben ser asumidas por el ganador. No se deben contemplar dentro del valor del estímulo. Pero, pues digamos que si hay algunos gastos administrativos que estén permitidos, porque acuérdense también que en todas las convocatorias hay unos gastos permitidos y unos no permitidos. Si esos gastos están dentro de los permitidos, los podemos establecer en esos imprevistos. Pues si salen, si ustedes no los contemplan desde el principio y salen después, si los contemplan desde el principio, no sé, puede ser un tema de impresiones, transporte, bueno, lo que ustedes tengan que contemplar, eso sí lo pueden poner inicialmente en el proyecto. Bueno, la otra pregunta es frente, como la organización que hicimos en el sancocho que hicimos nosotros en el Excel de nosotros, pues porque hicimos fue lo que necesitábamos en desorden, digamos. No fue frente a cada actividad del tema, por ejemplo, el tema de los refrigerios. Decimos que necesitamos mil y algo de refrigerios por la cantidad de talleres que tenemos. Pero entonces no sé si frente de cada actividad hay que colocarle, por ejemplo, refrigerios, digamos, son 12 talleres, son tantos refrigerios por taller, tantas personas, y el total frente de cada actividad que necesite refrigerios. O lo podemos consolidar solamente como refrigerios y ahí sí sale todo el consolidado, digamos, de todos los refrigerios y talleres. O frente a cada actividad debe ir el tema del refrigerio, si necesitamos, digamos, un ejemplo, papelería, lo que necesita de papelería, si sea 4 actividades que necesite papelería, a cada actividad hay que decirle cuánto de papelería, o sencillamente decimos papelería general y, digamos, ya sabemos que tenemos que sumar lo de las 4 actividades, igual los refrigerios, lo de la cantidad de refrigerios que necesitemos. Bueno, pues hay varias formas de hacerlo. ¿Cuál es la sugerencia? Y esto de parte mía, de pronto cada asesora también tiene un punto de vista particular. Términos de papelería, un tema general, ¿cierto? La papelería incluso puede ir en la parte de los gastos administrativos permitidos, ¿sí? Las impresiones de una cosa, las evidencias de la otra, las listas de asistencia, las actividades, bueno. ¿Qué pasa con el tema de los refrigerios? Y es que a varios grupos les pasa que a veces dejan un monto general de refrigerios y no hacen el ejercicio de ver a cuánto le van a destinar a cada taller o cuánto le van a destinar a cada proceso de taller. Entonces, ahí a mí me parece que en un ejercicio inicial, si tenemos, por ejemplo, unos talleres de materia prima, otros talleres de recuperación de historias con los mayores y otros talleres de manejo de tecnología, para cada uno se proyecten los refrigerios para que puedan tener precisión en qué momentos los necesitan y cuánta plata realmente necesitan. Que no les vaya a quedar un monto muy grande y tampoco un monto muy pequeño, ¿cierto? Sino que sea acorde a lo que tienen proyectado ahí. Si después más adelante van a hacer una sola consolidación de refrigerios, ya tienen cómo sustentarlo. Refrigerios para estos talleres y estos talleres y estos talleres y nos da en total tanto, ¿cierto? Pero que puedan hacer el ejercicio de un buen costeo de los refrigerios porque ya les ha pasado que a veces o lo proyectan muy alto, lo proyectan muy poquito y después no saben de dónde va, qué cosa para dónde,
¿cierto? Entonces, bueno, por lo pronto, la idea es que ustedes puedan hacer la tarea. Si tienen más preguntas o si tienen en la realización, puedan hacerla también con los asesores y las asesoras del componente comercial y el componente social que les están apoyando. Y nos vemos en 15 días para la siguiente charla. La siguiente charla es el 31 de mayo. Recuerden, por favor, que para el 27 de mayo, viernes 27 de mayo, deben enviarnos la tareita. Con eso podemos revisarles, hacerles retroalimentación y avanzar con las charlas. ¿Listo? Entonces, no siendo más por el día de hoy, creo que estamos con la actividad y la charla del día de hoy. Quisiera pedirles porfis a las asesoras sociales y comerciales que se queden un par de minuticos, y a los artesanos, pues nada, darles las gracias por su participación, por estar en esta charla el día de hoy.